Hola y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un material que viene directo de la primera línea de la inteligencia artificial, en concreto del procesamiento del lenguaje. Y nos plantea una pregunta de diseño que es casi filosófica. Una pregunta que, vamos, define la diferencia entre una herramienta que hace una sola cosa y una inteligencia que puede hacer muchas a la vez. Justo ahí. Si queremos que una IA aprenda a hacer varias cosas, no sé, imagina clasificar emails, identificar nombres en un texto y traducir, y todo simultáneamente. ¿Cómo la construimos? Claro, le damos un gran cerebro centralizado y esperamos que se las apañe. ¿O diseñamos módulos especializados que colaboren entre sí? El enfoque tradicional ha sido ese último, pero, claro, con un inconveniente enorme. Un arquitecto humano tenía que sentarse y dibujar los planos a mano. Un proceso que me imagino increíblemente lento, caro. Y sobre todo, un cuello de botella para la innovación. Claro, y si añadías una nueva tarea, vuelta a la mesa de diseño. Pero el estudio que tenemos delante de la Universidad de Fudan propone algo que suena de verdad a ciencia ficción. A ver, En lugar de que los humanos diseñen IAs, ¿por qué no enseñamos a una IA a ser la arquitecta de otras IAs? Nuestra misión aquí es desgranar cómo funciona esto, por qué es un cambio de paradigma y sobre todo si de verdad funciona tan bien como promete. para entender la propuesta, primero hay que entender el campo de juego, el aprendizaje multitarea, o MTL, como se le conoce. Vale, La premisa es muy intuitiva. Si enseñas a un modelo varias tareas relacionadas a la vez, no solo aprende cada tarea individual, lo que aprende es una comprensión más profunda, más general, del lenguaje que hay por debajo. ya. Y esto, en teoría, mejora el rendimiento de todas las tareas. Entiendo la idea de que aprender tareas relacionadas ayuda. Es como aprender varios idiomas romances a la vez, pero también parece un camino directo al desastre. ¿A qué te refieres? Si le pido a una IA que aprenda a escribir poesía y a la vez a redactar informes legales, ¿no acabaré con poemas llenos de jerga legal y contratos que intentan rimar? ¿Dónde está el límite de esa sinergia? Has dado en el clavo del problema central del MTL. Eso es lo que se conoce como transferencia negativa. Ajá. Forzar a dos tareas que no tienen mucho que ver a compartir la misma estructura neuronal puede ser de hecho contraproducente. Por eso, el cómo se comparte la información es la pregunta del millón. Entiendo. Y este estudio no intenta responderla directamente, sino que, construye una máquina para que encuentre la respuesta por sí misma. De acuerdo, eso sí que es un giro interesante. En lugar de buscar la respuesta, construyen al buscador. Exacto. Antes de ver cómo funciona su buscador, el documento describe las soluciones que ya existían. Menciona 3 enfoques: hard sharing, soft sharing y hierarchical sharing. Ayúdanos a entender qué son y, sobre todo, por qué no eran suficientes. Podríamos usar la analogía de cómo se organiza una empresa, ¿te parece? Es una analogía perfecta. Empecemos por el hard sharing, o compartición dura. Venga. Imagina una empresa con una única y enorme oficina diáfana. Ahí trabajan todos los departamentos: marketing, contabilidad, ingeniería. Todos juntos. Todos. Comparten los mismos recursos básicos, el mismo espacio, la misma cafetera. Solo al final, ya en sus escritorios, hacen su trabajo específico. Esto es muy eficiente en costes, pero increíblemente rígido. Claro, es que obligas a los creativos de marketing y a los contables a usar exactamente las mismas herramientas para todo. Tarde o temprano, el sistema colapsa porque las necesidades son demasiado distintas. La transferencia negativa de la que hablabas. Exactamente. Para solucionar eso, surgió el soft sharing, o compartición suave. Vale. Siguiendo la analogía, ahora cada departamento tiene su propia oficina, sus propias herramientas, su propio presupuesto. Sin embargo, pueden consultar o pedir prestado conocimiento de otros departamentos. Ajá. La información fluye entre ellos a través de mecanismos controlados. Es mucho más flexible. Pero aquí viene mi pregunta para ti. ¿Qué problema intuyes? Pues que si seguimos con la analogía de la empresa, el soft sharing me suena a un exceso de reuniones, burocracia, comités. No se convierte en un sistema computacionalmente carísimo y lento, donde todos tienen que consultar con todos para hacer cualquier cosa. El coste de la flexibilidad parece que se dispara. Has identificado la principal desventaja.
Es computacionalmente muy costoso y además complejo de ajustar. Vale. Y finalmente tenemos el Hierarchical Sharing, la compartición jerárquica. Que este suena muy interesante. Este es muy inteligente, sobre todo para el lenguaje, que es jerárquico por naturaleza. La idea es que hay tareas de bajo nivel como identificar las palabras, los nombres, los verbos, que son como el trabajo de los becarios. Entiendo. Los resultados de su trabajo se pasan a los mandos intermedios, que agrupan esas palabras en frases. Y finalmente todo llega a la dirección, que entiende el significado completo de la frase. ¿Quién hizo qué a quién? Suena increíblemente lógico y eficiente. Es imitar la estructura de la propia lingüística. Pero si es tan bueno, ¿por qué no es la solución definitiva? Tiene que haber una trampa. La trampa es que un experto humano tiene que diseñar esa jerarquía. Ah, Tienes que sentarte y decidir. La tarea A es fundamental y alimenta la B y la C, pero la D es independiente. Esto funciona para 4 tareas, pero para 40 o 400. imposible. Es imposible saber de antemano todas las interdependencias. Es un castillo de naipes basado en la intuición de una persona. De acuerdo, lo veo. Todos los caminos anteriores llevaban a un punto muerto, la necesidad de un diseñador humano que tomara decisiones críticas de diseño. Exacto. Y aquí es donde su propuesta rompe la baraja. Nos presentan a su controlador de arquitectura, una IA que, en lugar de seguir los planos, los dibuja. ¿Cómo lo hace? El controlador es el protagonista, sí. Es una red neuronal recurrente, un RNN, que actúa como un cerebro estratégico. Su trabajo es tomar una serie de decisiones, una tras otra, para construir una arquitectura a medida para cada tarea. Vale, ¿y cómo empieza? Pues primero se le presenta un identificador de la tarea, como si leyera su DNI, vaya. A partir de ahí empieza el proceso de construcción. Un momento. Si el controlador simplemente construye una arquitectura apilando módulos como si fueran piezas de Lego, ¿cómo sabe si lo que ha construido es una obra de arte o un montón de chatarra? Buena pregunta. Necesita algún tipo de feedback, ¿no? ¿Cómo funciona ese proceso de aprendizaje? Esa es la pregunta fundamental del aprendizaje por refuerzo. El controlador construye una arquitectura candidata. Esa arquitectura se entrena, pero durante un periodo muy breve, con los datos de la tarea. Vale. Y se evalúa su rendimiento. Por ejemplo, su precisión en un set de validación. Si la arquitectura consigue una precisión del 87%, ese número, el 87, se convierte en la recompensa. Vale. Es un feedback muy directo. Un número. Un número claro y objetivo. Usando un algoritmo llamado Reinforce, el controlador analiza esa recompensa. Si fue alta, modifica sus conexiones internas para que en el futuro sea más probable que tome la misma secuencia de decisiones que le llevó a esa buena arquitectura. Y si fue baja, lo contrario, claro. Si la recompensa fue baja, hace lo contrario. Es un proceso de prueba y error, pero vamos, a una escala y velocidad masivas. Me llama la atención una cosa que mencionan. Simultaneous Online Update. Suena técnico, pero parece importante. Lo es. Actualizan tanto los módulos de aprendizaje como al propio controlador en cada lote de datos, en lugar de esperar al final de un ciclo. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿No corre el riesgo de hacer el entrenamiento muy inestable? Es un apunte muy agudo. Tradicionalmente, en la búsqueda de arquitecturas, lo que se llama NAS, se separan las fases. Primero buscas una buena arquitectura y luego, cuando la tienes, la entrenas desde cero. Es más estable, me imagino. Es más estable, pero increíblemente lento. Lo que ellos proponen es mucho más dinámico y arriesgado. Es como si un equipo de Fórmula 1 rediseñara el coche mientras está corriendo la carrera. Vaya. El riesgo de inestabilidad es real, pero lo controlan con una técnica ingeniosa. Para cada tarea, no generan una única arquitectura, sino que le piden al controlador que proponga, por ejemplo, 20 candidatas. Ah, vale. Miden el rendimiento de todas y normalizan las recompensas. Esto le da al controlador una perspectiva mucho más rica. No solo sabe si una arquitectura es buena, sino que aprende a distinguir entre la buena y la excelente. Y eso estabiliza mucho el aprendizaje. La verdad es que la idea de un controlador que aprende a ser arquitecto es potentísima. Pero como siempre en este campo, la teoría puede ser preciosa y la práctica un desastre. Suele pasar. Tengo muchas ganas de ver qué pasó cuando pusieron a esta IA arquitecta a competir contra los diseños humanos. ¿Realmente estuvo a la altura?
Aquí es donde el estudio se pone realmente interesante, sí. Realizaron 2 experimentos para probar su método en escenarios muy diferentes. Ajá. El primero fue, pues, un campo de batalla de clasificación de textos. 16 tareas distintas. La mayoría eran reseñas de productos de Amazon, libros, electrónica, cocina, y un par de reseñas de películas. Y el objetivo era el mismo para todas, ¿no? El mismo, decidir si una opinión era positiva o negativa. Un problema clásico. Y lo enfrentaron a las arquitecturas que mencionamos antes, ¿cierto? La rígida, la flexible y la jerárquica manual. Exacto. Y también contra un modelo de referencia que entrenaba cada tarea por separado, sin compartir ninguna información. Los resultados, que se ven en la tabla 1 del estudio, son bastante concluyentes. A ver, Su modelo automático superó a todos los demás en el promedio de precisión. ¿por cuánto? ¿Hablamos de una mejora revolucionaria o de algo sutil? Alcanzó un 87,4% de precisión media, mientras que el mejor de los modelos base se quedó en un 86,3%. Es una mejora de 1,1 puntos. ¿Vale? Puede que no suene a mucho, pero en benchmarks de NLP tan establecidos, cada décima de punto es una batalla durísima. Ganar por más de un punto completo es una victoria muy, muy significativa. Más allá de ese número, hay una visualización en el estudio, la figura 3, que a mí me pareció alucinante. Es el Task Embedding Clustering, que parece un mapa de estrellas. ¿Qué nos está enseñando ese gráfico? Ese gráfico es para mí uno de los resultados más importantes del trabajo. Nos permite asomarnos a la mente del sistema para ver cómo ha decidido organizar el mundo. Explícanoslo. Lo que hicieron fue tomar ese DNI de cada tarea y proyectarlo en un mapa 2D. Las tareas que el sistema considera similares acaban juntas en el mapa. Y las agrupaciones que surgen son, bueno, inquietantemente humanas. Totalmente. Se ve un cúmulo clarísimo con las tareas de IMDb, DVD, Video y Music. El sistema, sin que nadie se lo diga, ha deducido que hablar de películas y de música son actividades conceptualmente parecidas. Increíble. En otra parte del mapa agrupa cocina y juguetes y deja a ropa, lo que llaman apparel, en su propio rincón, más aislada. Esto es clave. No solo construye arquitecturas eficientes, sino que está generando una especie de sentido común sobre la relación semántica entre las tareas. Ha creado su propio mapa mental de conceptos, por así decirlo. Justo eso. De acuerdo, el primer experimento nos demostró que el sistema puede agrupar tareas por similitud, como un bibliotecario que organiza libros por género. Pero la pregunta realmente alucinante es si puede entender la jerarquía, no solo la similitud. Exacto. Puede aprender que para entender una novela, primero tienes que saber leer palabras sueltas. Eso es lo que pusieron a prueba en el segundo experimento. Sí, aquí subieron la apuesta de una forma brutal. Usaron un dataset canónico en lingüística, el Ontonotes 5.0. Vale. Contiene textos anotados para 4 tareas que tienen una jerarquía de complejidad muy, muy clara para cualquier lingüista. Descríbenos esa escalera de complejidad, por favor. En el primer peldaño, la tarea más básica, está el post-tagging, etiquetar cada palabra con su categoría gramatical. O sea, si es un nombre, un verbo, un adjetivo, es el ABC de la gramática. Lo más básico, sí. Un escalón por encima, el chunking, agrupar esas palabras en sintagmas, en bloques con sentido, como el coche rojo. Ya no miras palabras, miras conceptos. Vale. El tercer peldaño es el NER, que es el reconocimiento de entidades con nombre. Identificar Apple, Madrid o Tim Cook. Entendido. Y en la cima de la pirámide, la tarea más compleja, el SRL o Semantic Role Labeling, descifrar la estructura semántica de la frase, el famoso quién hizo qué a quién, dónde y cuándo. Una jerarquía cristalina, vamos. La pregunta era si el controlador, sin tener ni idea de lingüística, sería capaz de descubrir esta estructura por sí mismo. Esa era la pregunta del millón. Y la respuesta está en la figura 4A, que visualiza la arquitectura que el controlador decidió construir. Sinceramente tengo que parar un segundo aquí. Este diagrama es increíble. No parece generado por un algoritmo, parece diseñado a mano por un lingüista experto. Es de una lógica aplastante. Totalmente. Lo que esa visualización muestra es que el controlador aprendió a crear una arquitectura que imite el proceso de razonamiento humano. A ver, Para la tarea más básica, el POS tagging, el camino que construye es súper corto. La información entra, pasa por un único módulo, el M1, y va directa a la salida. Rápido y eficiente. lógico. Para la siguiente,
chunking, reutiliza ese primer módulo M1 y le añade un segundo, el M2. Está construyendo sobre el conocimiento previo. Y para las más complejas, como la semántica, el SRL, el camino es mucho más largo y enrevesado, ¿no? Mucho más. Para entender la semántica, el sistema decide que la información debe pasar por los módulos M1, M3 y M4. Es decir, para resolver la tarea más difícil, ha aprendido que es beneficioso usar módulos que también son útiles para las tareas más sencillas. Increíble. Ha descubierto, de forma autónoma, que para entender una frase compleja, primero necesitas entender sus componentes básicos. Esto es un salto cualitativo enorme. No es que hayan programado las reglas de la lingüística en el sistema, es que el sistema las ha deducido observando los datos. Ha recreado, por su cuenta, un conocimiento que a los humanos nos ha costado siglos formalizar. Precisamente. Y el gráfico de probabilidades que lo acompaña, la figura 4b, confirma que no es casualidad. Muestra que para cada tarea el controlador tenía una secuencia de decisiones muy clara y con una probabilidad altísima. No estaba dudando. Había encontrado una estrategia, una arquitectura en la que confiaba plenamente. Entonces, si intentamos destilar la esencia de este análisis, ¿cuáles serían las grandes conclusiones? A mí me vienen 3 a la cabeza. A ver si coincidimos. Para mí, la primera es la prueba de concepto. Es posible automatizar por completo el diseño de arquitecturas neuronales para aprendizaje multitarea. Lo que era un arte de expertos ahora puede ser un proceso algorítmico. Coincido. Mi segunda conclusión es sobre la flexibilidad. Este método no solo gana en rendimiento, sino que lo hace de la forma más elegante posible, dándole a cada tarea justo la complejidad que necesita, ni más ni menos. Claro. Es el fin de las soluciones de talla única y, por tanto, un golpe mortal a la transferencia negativa. Y supongo que la tercera es la que acabamos de comentar. Sí, para mí es la más potente. El sistema no solo es un buen ingeniero, sino que se convierte en un científico. Descubre por sí mismo las relaciones ocultas entre las tareas, ya sean de similitud o de jerarquía. No solo aprende a resolver problemas, aprende a organizar el conocimiento. Exacto. Esto abre la puerta a escalar estos sistemas de una forma que antes era impensable. Ya no necesitas un equipo de ingenieros por cada 10 tareas que quieras añadir. El sistema se autoorganiza. Claro. Imagina aplicar esto no a 16 tareas, sino a 1600. Sería inviable hacerlo a mano. Para terminar y como reflexión final, este trabajo se centra en el lenguaje. Pero el principio que hay por debajo, la idea de un controlador que aprende a construir máquinas de resolver problemas, esto tiene que poder aplicarse en otros campos. ¿Dónde ves tú el mayor potencial? Esa es la gran pregunta. Lo que han demostrado aquí es un principio general de autoorganización del aprendizaje. Pensemos en la robótica. Ajá. Un robot necesita aprender a caminar, a agarrar objetos, a reconocer caras y a navegar un espacio. Son tareas muy diferentes, pero que dependen de información compartida. Visión, control motor. Exacto. Visión, propiocepción, control motor. Un sistema como este podría descubrir la forma óptima de conectar sus sistemas visuales con los motores, quizás de una forma que a un ingeniero humano no se le habría ocurrido. O en un campo completamente distinto, como el diagnóstico médico. Imagínate. Un modelo que tiene que analizar a la vez imágenes de rayos X, historiales clínicos en texto, análisis de sangre, que son datos numéricos, y secuencias genéticas. Son modalidades de datos radicalmente distintas. Totalmente. Este método podría descubrir la arquitectura ideal para fusionar toda esa información, decidiendo qué capas de procesamiento compartir entre el análisis de imagen y el genético y cuáles deben ser completamente independientes. La idea de una IA que no solo aprende a hacer algo, sino que primero aprende la mejor manera de aprender a hacer muchas cosas a la vez, es un cambio de paradigma. Es un paso hacia una autonomía mucho más real. Sin duda. Un tema sobre el que desde luego merece la pena seguir reflexionando. Y con esa idea de futuro concluimos nuestro análisis de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.